Aquí vamos. Bendiciones con todos ustedes, estimados amigos de Facebook y de YouTube. Espero que todos se encuentren bien. El día de hoy vamos a estar compartiendo un tema encontrado en Mateo capítulo 6, como continuación de los estudios que estamos dando a Mateo, verso por verso. Y bueno, hoy nos toca el tema de la oración, un tema muy importante para nosotros creyentes, los cristianos, los que conocemos a Dios. Y por qué no, claro, las personas que también intentan conocer a Dios. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a orar por este tiempo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco, Señor, por este momento. Gracias, Señor, te damos por la vida y por todas las cosas que nos das. Te pido que en este momento tú puedas hablarnos a través de tu palabra y que nos puedas edificar, Señor. Habla a quien tengas que hablar, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Bien, Mateo capítulo 6, verso 5 en adelante. Vamos a leer solamente 4 versos y el tema de la oración lo vamos a hacer en 2 partes porque hay mucho que hablar con respecto a la oración. Y bueno, el primer verso que vamos a leer el día de hoy, el verso 5, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hablar de la oración según el modelo de Jesús es, sin lugar a duda, una de las oraciones que más le debemos de prestar atención, o uno de los modelos de oración que más nosotros debemos de prestarle atención, porque así como Juan el Bautista le enseñó a orar a sus discípulos, Jesús también les enseñó a sus discípulos a orar. Y a pesar de que no se ha visto un detalle histórico de qué es lo que Juan el Bautista les dijo para que sus discípulos oraran, podemos comprender mediante la historia bíblica de que Juan el Bautista se tomó muy en serio el tema de la oración, porque todas aquellas personas que de alguna manera pretenden enseñar algo es porque lo están intentando practicar o lo practican o tienen alguna experiencia. Entonces Juan el Bautista oraba y como oraba les enseñó a sus discípulos cómo orar, y Jesucristo también les enseñó a sus discípulos. Es más, sus discípulos a él le dicen: Señor, Juan les enseña a sus discípulos a orar, enséñanos a orar. Y Jesús les da el modelo del Padre Nuestro. Ahora estamos en un libro que es Mateo, que nos habla como pequeñas instrucciones antes de entrar al modelo de oración del Padre Nuestro. Y qué importante es poder entender como estos parámetros para poder orar como se debe, correctamente, según lo que Jesús ha estipulado. Y miren, primer punto, Jesús dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Jesús estaba refiriendo a un grupo de gente, y ya nosotros los conocemos, que son los fariseos. Jesús no tenía algo en contra de cierto sector, sin embargo, habían fariseos, en su mayoría, que no estaban apegados, a pesar de que aparentaban, a la ley de Dios, la ley sana de Dios. Ellos seguían normas estrictas, incluso pesadas, que ellos no podían cargar. La mayoría eran hipócritas porque todo lo que enseñaban no lo hacían. Y mira qué extraño este punto, porque Jesús dijo: ustedes tienen que imitar
no lo que hacen los fariseos, sino lo que dicen. Y que es raro, porque a pesar de que los fariseos vivían una vida contraria a lo que predicaban, Jesús no descarta lo que ellos enseñan. Por eso es que Jesús dice, cuando ores, no seas como los fariseos, en pocas palabras, como los hipócritas, porque ellos, a pesar de que hablan algo, viven otra cosa. Entonces, primer punto que debemos notar con el tema de la oración, o si vamos a tratar del tema de la oración, cuando nosotros pretendamos orar, no seamos como los fariseos. No seamos, en pocas palabras, hipócritas. La hipocresía y Dios no se llevan a la par. No hay una concordancia entre la hipocresía y Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, no podemos presentarnos con caretas. La hipocresía es algo que la gente común y corriente tiene. O sea, todos nosotros podemos vestir, hablar, comportarnos de manera hipócrita y la gente nos puede creer. Sin embargo, delante de Dios no se puede hacer eso, no encaja con Dios, eso a Dios tú no le puedes hacer esa jugada. Entonces, cuando oremos, no seas como los hipócritas, dice, cuando ores. Porque ellos aman el orar en las sinagogas. Mira qué importante. Acá hay dos preguntas que voy a hacer y para eso voy a seguir. Ellos aman orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Pregunta es, ¿está mal orar en un lugar público? ¿Está mal orar en un lugar de enseñanza? Pues claro que no. Las personas que evangelizan, por ejemplo, en las calles, ellos oran antes de iniciar su sermón, su predicación, o al culminar ese sermón o esa predicación, cuando oran por la gente que quiere recibir a Cristo en su corazón, cuando oran por un enfermo, si alguien lo necesita. No está mal. Sin embargo, Jesús está atacando un problema interno. Y es que los fariseos hacían este tipo de espectáculos para que sean reconocidos y admirados. Y eso lo vemos más adelante. Para ser visto de los hombres, de ciertos digo que ya tienen su recompensa. Y vamos por punto. Ellos tenían su corazón, a pesar de que hablaban la palabra de Dios y conocían la ley, tenían su corazón puestos en las recompensas terrenales. Su recompensa, la recompensa que vemos aquí, es una recompensa que Dios permite que ellos disfruten, que es un halago público, un halago de alguien. El Señor dice, no seas como las personas que oran en público para que sean admirados. Y miren qué importante es aprender esto. Porque a pesar de que nosotros no nos consideremos fariseos ni hipócritas, podemos llegar a cometer ciertas acciones parecidas. La otra pregunta que voy a hacer, ¿está mal orar en un lugar de reunión? Miren, las sinagogas para los fariseos eran su todo. ¿Por qué? Porque es ahí donde se reunían a leer la ley de Moisés. Como judíos estaban acostumbrados a ir a las sinagogas a aprender, a debatir, a leer. Y era un lugar de enseñanza. Y miren que los fariseos no solamente iban a aprender, sino que oraban en las sinagogas. Y Jesús les dice, ellos aman el orar en pie. Otra pregunta que voy a hacer, ¿está mal orar de pie? No, Jesús no está atacando la posición de tu oración. Tampoco estaba atacando la posición que ellos, en este caso los fariseos, tenían al momento de orar. Lo que Jesús estaba atacando era la intención de su corazón, la altivez de su corazón. Tanto el orar en una congregación, en un lugar de enseñanza, como el orar afuera, en la calle, donde la gente te ve, con una mala intención, Jesús lo condena. Jesús
no lo aprueba. Pablo parece ser un poco más permisivo con respecto al tema de las personas que predicaban para causarle molestia. Él estaba en la cárcel y él menciona, hay personas que para causarme más dolor a mis prisiones predican el evangelio, pero él dice, no importa si lo hacen por enojarme, con tal que se predique a Cristo. Miren, Pablo está actuando de una manera pasiva, paciente, pero sobre todo pastoral. ¿Qué tiene que hacer un pastor? Comprender ciertas actitudes. Sin embargo, Jesús ataca el punto en donde la mayoría de personas fallan. El querer ser vistos. Y esta es una tentación que lo tienen la mayoría de las personas que se exponen. Por más que intenten, ¿no? Decir, no, señores, para la gloria de Dios. Cuidado. Todas las personas que se exponen en que la gente los halaga, deben de cuidar su corazón y de siempre entregar esas cosas buenas que te dicen, esos halagos, como las críticas, en manos de Dios, porque una cosa te puede elevar y otra cosa te puede destruir. Ninguna de las dos cosas nos pueden, a todos los que hablamos, dominar. Los fariseos sí lo dominaban. A los fariseos, el corazón que ellos tenían lo dominaba el orgullo, el reconocimiento. Ellos se sentían bien como eran. Sabían mucho. Oraban muy bien. La gente se admiraba de sus oraciones. Pero hay otro punto muy interesante aquí, y es que dice, porque ellos aman el orar. Nosotros debemos amar orar. Ojo, no amar que nos halaguen. Debemos amar orar. Debemos de cambiar eso en nuestro caso. Porque ellos amaban orar, pero en pie, con esa motivación equivocada. Si nosotros amáramos orar, diferentes serían nuestras actitudes. Diferente sería nuestra forma de responder, nuestra forma de ver la vida. Muchas de las cosas que no nos salen bien o no lo tomamos a bien es porque oramos no con una actitud correcta o porque no amamos orar, porque no nos despertamos con esa actitud de hoy voy a conocer a Dios, voy a conocer un poco más de Dios. No solamente voy a conocer más a Dios, sino voy a conocer algo más de Él. Cuando nosotros levantamos con esa actitud, nuestras actitudes, todas en el día, van a ser diferentes. Pero este punto, hablaríamos mucho sobre el amar, orar. Miren, se nos ha enseñado a amar al enemigo, amar a la esposa, amar al prójimo, amar todo, ¿verdad? Amar incluso las cosas que hacemos, hay que hacerlo todo para Dios, pero ¿y qué con amar orar? ¿Amas orar? Que muchos dicen, pues así como nosotros a todas las cosas que amamos le damos tiempo, si tú amas orar, vas a tener un tiempo para orar. Por no decir muchos tiempos en el día para poder entregar cada cosa que te pasa en manos de Dios. Y esto es un desafío para todos nosotros. Muchas de las cosas que nos pasan serían más sencillas de sobrellevar si es que antes de ir a alguien o a quejarnos, nos fuéramos a Dios en oración. La oración es fundamental para un cristiano. Esta recompensa que ellos tenían es la recompensa. En ese tiempo se les llamaba a un salario, pero no un salario en donde, vamos a decirlo de esta manera, tu fin de semana
O sea, a pesar de que trabajabas un mes, te pagaban tu fin de semana o tu quincena, ¿verdad? O sea, era un salario completo. Hay gente que, por ejemplo, les pagan semanal o hay gente que les pagan quincenal, a pesar de que trabajan para todo un mes. Entonces, la recompensa de que se habla aquí, que es el griego, es un pago completo, un salario completo. O sea, estos fariseos lo único que iban a recibir por lo que estaban haciendo no era más y nada menos que una recompensa terrenal, superflua, vacía, trivial, terrenal. Y ahí se van a quedar. Verso 6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y vamos a hablar de las recompensas. Nosotros no tenemos una recompensa terrenal, solamente, sí la tenemos, pero solamente no tenemos recompensas terrenales. Tenemos recompensas espirituales, tenemos recompensas materiales y recompensas en todo ámbito. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Primer punto. Vimos de que hay algo que no debemos hacer. Es no ser como los hipócritas y no hacer lo que ellos hacen. Eso es lo primero. Pero segundo, ahora sí, veremos qué es lo que podemos hacer cuando oramos. Mas tú, cuando ores, dice Jesús, entra en tu aposento. Pregunta: ¿cuál es tu aposento? Sé que no tienes posiblemente el espacio suficiente para orar de manera más privada, pero dime, ¿dónde es tu aposento? Puedes decirme en un rincón, puedes decirme me envuelvo con una sábana en mi cama, puedes decirme incluso en el baño, aunque suene extraño, hay gente que ora en el baño. Puedes decirme en el techo de tu casa, puedes decirme en la iglesia. Le tocas la puerta al que está cuidando y le dices, por favor, voy a orar. ¿Cuál es tu aposento? Todos los cristianos tenemos un aposento. No necesariamente el aposento tiene que ver con una casa. Y claro que sí, aposento aquí significa un lugar privado, como una habitación en donde nadie nos ve. Sin embargo, sé que no todas las personas tienen posibilidad de tener privacidad. ¿Dónde es nuestro aposento? Y por encima de cualquier lugar físico, el aposento puede ser un lugar en donde tú hayas separado para que puedas conectarte con Dios. Solamente tú y Dios. No existe nadie más. No hay celular que te interrumpa. No hay llamada que te interrumpa. No hay noticia. No hay nadie. Solamente tú y Dios. Por encima, repito, de cualquier lugar físico, tu único lugar puede incluso ser un cerro, una montaña, un desierto, en la calle, en un parque. ¿Dónde es tu aposento? Ese aposento tiene que estar perfumado para que te encuentres con Dios. No un perfume literal, es un perfume de adoración. Ese lugar se vuelve una habitación. Ahora, miren, cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Lo público es obvio. Nosotros somos públicos o personas públicas. Hacemos cosas públicas, la gente nos ve trabajando, la gente sabe que hacemos determinadas cosas. Sin embargo, para el Señor lo público es una recompensa.
primero está lo secreto. Por eso es que habla de el aposento. Las oraciones que nosotros hacemos en secreto son oraciones que solamente nosotros podemos comprender. Y Dios, obviamente, que escudriña todo lo que somos, todo lo que pedimos. Qué importante es tener oraciones en comunidad. Yo valoro mucho cuando en la iglesia nos reunimos a orar. Qué hermoso es escuchar a cada persona teniendo peticiones, y escuchar sus oraciones me edifican, me conmuevo, me uno a su oración. Tenemos como un mini avivamiento en ese momento de unos 30 minutos, una hora, no lo sé cuánto tiempo dura en tu congregación o en tu grupo de amigos que se unen a orar, pero qué hermoso es orar en comunidad. Sin embargo, a pesar de que existe una oración en comunidad, para el Señor es muy importante que cada uno de nosotros tenga tiempo a solas con Él, donde no exista nadie más. Si solamente estás acostumbrado a orar con alguien y no oras a solas con Dios, estás en serios problemas. Me atrevo a decirlo. Porque eso quiere decir que tú no tienes un aposento. No tienes un espacio en tu día para comunicarte con tu Dios, con tu Padre, con tu Creador. Y no es algo ilógico creer que un creyente haya dejado ese aposento. ¿Para qué? ¿Para dedicarse a las cosas de esta tierra? ¿O para dedicarse a hacer cualquier cosa que algún día se va a acabar? Es tan triste ver que muchas personas han dejado a Dios por dedicarse a todos los quehaceres que sí son muy importantes, pero dejar a Dios por hacer las demás cosas. Hoy hay tiempo para todo. ¿O acaso no le das un tiempo al gym? ¿O no le das un tiempo a ir a visitar a tus padres? ¿O acaso no llamas a tu hermano? ¿O acaso no tienes oportunidad de chatear, de estar viendo cosas en TikTok? Siempre hay tiempo. Para Dios, lo secreto es muy importante. Si tú valoras esta oportunidad de acercarte a Dios, que Él mismo te la da en lo secreto, el Señor va a recompensarte en público. La intimidad, hermanos, es algo que todos los enamorados valoramos, ¿sí o no? No es igual salir con tu novia, tu esposa, tu enamorada y un grupo de amigos. Tú puedes pasarla excelente, ¿verdad? Sin embargo, no es lo mismo que salir a solas con tu enamorada o con tu esposa o con tu esposo. Porque a solas hay intimidad, se pueden contar muchas cosas. Tú puedes desnudar tu alma, cosa que no lo puedes hacer con todo el mundo rodeado, a no ser que tengas mucha confianza. Y aún así, hay cosas muy reservadas que solamente puedes saberlo tu esposa o tu esposo, tu novia, con quien tienes planes a futuros de casarte. Si es una relación seria, definitivamente, no estamos hablando de relaciones fugaces de un día para otro. La intimidad es algo que tú vas a valorar mucho. ¿Por qué? Porque no se compara con algo público. Lo público es bonito, pero para Dios es una recompensa más que una prioridad. Mira, la palabra de Dios dice que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, primeramente. ¿No? Lo primero en el día, el reino de Dios y su justicia. Y lo demás viene por añadidura. Mira, el Señor nos dice, primero busca la añadidura, preocúpate, afánate, ponte cabezón, ¿verdad? O sea, lo público, todo lo que tú quieres obtener, hazlo, esfuérzate. Y luego me buscas. Yo te entiendo, estás muy cansado, estás muy cansada. Luego me buscas cuando tengas tiempo. No, el orden de Dios es este. Búscame primero. Ora en lo secreto y todo lo demás, lo que necesitas viene por añadidura. Lo mismo ocurre cuando tratamos de comprender la oración.
Si nosotros buscamos a Dios en intimidad, todas las cosas que necesitamos vendrán. Todas las cosas que nosotros, y que Dios conoce eso, llegarán de maneras milagrosas. Pero quien no ha experimentado el poder de la oración, no puede comprender este tipo de cosas. Hoy yo te invito a darle prioridad a Dios para que puedas ver esos milagros en tu vida. Experimenta la intimidad con Dios. Y estas recompensas no siempre son monetarias. Las recompensas son el favor de Dios, gracia en tu vida, las personas confían en ti, las personas te encuentran sus cosas para que tú luego les ores por ellos, les prediques de Jesucristo. Esas recompensas públicas que tú ves, cómo Dios te abre puertas, cómo Dios te bendice, a veces hasta suele ser favor delante de la gente. La gente empieza a reconocer que tú no eres cualquiera, que tú tienes algo distinto, que todas las personas son iguales, pero tú tienes algo diferente y quizás hasta no lo comprenden, te pueden llamar iluminado, porque la palabra iluminado tiene que ver con luz, pero ellos lo llaman iluminado, y esa luz que tú tienes no eres tú, es Jesús. Pueden sorprenderse de tu vida, pero ¿sabes por qué sucede esto? Porque tú has buscado a Dios en el secreto y te has llenado de Él. Has tenido un encuentro con Jesús, has disfrutado de su presencia y cuando sales la gente lo percibe. Esa es la recompensa de Dios. Que tu vida lo refleje. Dios da testimonio cuando un creyente ora. Dios da testimonio cuando alguien pasa tiempo con Él. Cuando canta, no se siente igual como alguien cuando canta y que sabemos que no ora y que ni siquiera va a la iglesia, a los cultos. Cuando predica a alguien, por ejemplo, que ora, Dios respalda esa prédica. ¿Por qué? Porque ora y la gente lo siente y dice, este mensaje estuvo bueno. ¿Por qué? Porque oró ese hermano. Qué diferente es que una persona que solamente estudia y nada más. Y habla y habla y habla y los hermanos dicen, Dios no te está recompensando porque tú no pasas tiempo con Él. Hay evidencias cuando tú oras. Y estos son los famosos frutos. Dios respalda lo que dices. Dios respalda lo que haces. Ahora, esta palabra recompensa también tiene que ver con una devolución. Qué interesante es este punto. Una devolución que trabaja a favor nuestro, con plena satisfacción. Y vean ustedes, muchas personas hacen de todo para sentirse chévere, para sentirse bien, para sentirse plenos, completos, felices. Algunos se dedican a trabajar todo el día, algunos se dedican a ir a fiestas todos los fines de semana o casi siempre. Algunos hacen de todo con tal de sentirse plenos. Y es que ¿quién no busca la felicidad? Todos buscamos sentirnos alegres. Pero la recompensa de Dios cuando tú lo buscas a Él es eso, felicidad. O una de las cosas también es felicidad. Felicidad al momento de salir de tu casa, felicidad al momento de cerrar una venta, felicidad al momento de que recibiste una buena noticia en tu casa, felicidad de tener una relación correcta con tu Padre. Estás en paz. Y eso trae satisfacción, una sensación sin igual, una felicidad espiritual que quizás no podemos explicar con palabras. Esas son las recompensas que el Señor nos da
Y nos pasaríamos hablando de muchas recompensas. Pero ¿cuál es la recompensa de aquella persona que ora hipócritamente? Que siempre se presenta ante Dios como que lo puede todo, como que lo sabe todo. No. Esa persona no recibe nada de Dios. Es absurdo, repito, pretender que Dios crea nuestras mentiras. Dios nos invita el día de hoy a ser transparentes. Y ahí viene el otro punto. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y esto es de suma importancia. No usen al orar vanas repeticiones. Allí viene el punto de los rezos, los Ave María y todas aquellas personas que dicen, no, bueno, voy a orar para que el Señor me perdone, y le preguntan al sacerdote cuánto es lo que debo de orar para poder ser perdonado. Un momentito, ¿ok? Sí. Bueno, van a escuchar un poco de bulla, pero es la hora que pasa por acá el carro que recoge la basura. Así que bueno, voy a pararlo el momento que pase, que esté bien cerca de donde estoy, ¿ok? Las repeticiones, ¿no? Los rezos, las palabras automáticas, es algo que a Dios, al parecer, no le agrada en nada. Son cosas bien innecesarias para Dios, porque a Dios no se le puede convencer con palabras bonitas. Y ojo, que yo estoy de acuerdo con que a Dios se le debe de hablar con respeto, sobre todo con sumo respeto, pero de una manera muy presentable. Sí, nuestras palabras pueden convencer a la gente a que nos compre algo, convencer a la gente de que acepte nuestras propuestas, nuestras ideas, que la gente diga, este hombre habla muy excelente, pero a Dios no le sorprenden ese tipo de cosas. Con Dios es diferente. A Dios le interesa tu corazón. Por eso dice Jesús, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles. Y mira qué interesante, porque dice como los gentiles, que tienen que ver con los paganos o la gente que no conoce a Dios. Porque ellos piensan que por su palabrería serán oídos, por sus palabras elocuentes. Señor, tú conoces, no sé qué palabras se pueden inventar, ¿verdad? El Señor no quiere que nosotros utilicemos ese método con Él. Porque a veces ni siquiera vamos a poder hablar cuando nos acercamos a Dios. Y esto quiero que se te grabe, que te quede bien en claro. Que a veces cuando nos acercamos con un corazón humillado a Dios, no tenemos palabras. Lo único que podemos decir es gracias Dios, o tú conoces Dios, y ya está. Y Dios ve lo que siente tu corazón. Por eso Jesús dice, y cuando oren, no repitan cosas vanas, no utilicen esas palabrerías para impresionar a Dios. No, así no pasa con Dios. Así no vamos a tratar con Dios. A veces lo que más edifica es las pocas palabras. No es la extensión de las palabras. A veces 30 minutos de algo, 40 minutos de una buena conferencia nos puede edificar más que 1 hora y media o 2 horas. A veces, digo, porque a veces es necesario escuchar ciertos temas y que se extiende. Pero a veces 30 minutos de algo nos puede llenar mucho más que la extensión de palabras. Y esto sucede con la oración. Puede que alguno diga, yo no oro mucho, hermano. Yo oro apenas. Sí, pero ¿cuánto peso tiene esa oración pequeña que haces? Eso depende de tu corazón. ¿Cómo estás con Dios? ¿Qué le dices? ¿Realmente estás abriendo todo lo que eres? ¿Estás permitiendo que el Señor se escabulla por esos lugares que no permites que nadie más lo haga? Los gentiles usan la palabrería para convencer. Nosotros los creyentes, los cristianos,
utilizamos nuestro corazón para hablar con Dios, más que las palabras. Porque palabras sin sentimientos no sirve. Que tú le digas a alguien todo lo que sientes, pero solamente son palabras, no tiene sentido. No puedes demostrar amor si no lo sientes. No puedes, mejor dicho, decir que quieres a alguien si no lo sientes. No puedes hablar de alguien que no sientes hablar. Nada que no sientas se puede practicar, no se puede hacer. Es difícil, por ejemplo, decir a una persona, habla la palabra de Dios. Háblalo porque tú debes hablar la palabra de Dios. Quizás lo haga, pero por quedar bien contigo. O quizás vaya a la iglesia porque tú se lo exiges, pero solamente para quedar bien contigo y no te enojes. Pero no hay nada más hermoso que alguien lo haga porque le sale de acá, del sentimiento. Es algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que nos acerquemos a Él y que le hablamos con el corazón, con esa voz que está en nuestro corazón. Verso 8. Para terminar ya, no os hagáis pues semejantes a ellos, dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad antes de que vosotros le pidáis. Y miren, vamos a cerrar con broche de oro, porque pareciera que acá el Señor una vez más nos estuviera diciendo como un secreto al momento de orar, o para hacer que todas nuestras oraciones sean cumplidas o que seamos oídos. ¿Cuántos de nosotros al momento de orar no nos hemos sentido como que muy lejos de Dios? ¿O cuántos de nosotros hemos sentido que al momento de pedirle algo a Dios, el Señor como que no quiere respondernos? ¿Se ha sentido de esa manera? Creo que la mayoría de personas. Pero Jesús dice, no os hagáis semejantes a estas personas, a los paganos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y creo que todas las personas oramos, la mayoría de veces, por necesidades. Y ese es el punto. Es que nos hemos acostumbrado a orar para pedir, para decirle, Señor, ayúdame en esto. Y claro que Dios te escucha, pero atento con lo que voy a decir. A veces las cosas no nos salen bien o no recibimos lo que pedimos por este punto de que nos acercamos a Dios solamente para pedir. Y no nos acercamos a Dios para dar. ¿Qué podemos dar nosotros? Sabemos muy bien que lo único que podemos darle a Dios y que Él no nos puede dar a nosotros es alabanza. Hay algo que Dios no puede hacer y es alabarnos. Nosotros sí podemos hacer eso. El único que puede hacer eso. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración para darle adoración, para darle alabanza, para darle gracias, todo lo demás parece acomodarse, ponerse en su sitio. El Señor dijera, ok, listo, listo aquí, lleno aquí, lleno acá, ya, perfecto. Pero ¿cuándo hemos actuado de esa manera? Orar para agradecer. Pocas veces. Casi siempre, Señor, por favor, te pido esto, te pido lo otro, sáname, ayúdame, dame todo. Dame. Pero ¿por qué no cambiarlo? El Señor parece que nos da una clave aquí, ¿no? Cuando oréis, no hagan así. No, porque vuestro Padre sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. No actúen como los paganos, no utilicen las palabras vanas. No, al contrario, agradezcan. Y a veces el agradecimiento no se puede explicar con palabras. Es como un asunto de... Pablo lo describe o lo dice de esta manera cuando va al tercer cielo. Y dice que él oyó cosas inefables, cosas que él no puede explicar con palabras. El agradecimiento es tan grande, tan profundo, que a veces nuestras palabras no pueden
explicarlo. Quizás ese es el vocabulario del Espíritu, algo que solamente el mismo Espíritu Santo en nosotros comprende. Y hay un texto muy poderoso que dice que el Espíritu sabe lo que nos conviene y Él nos ayuda a orar. Interesante, porque a veces nosotros oramos lo que no nos conviene. Señor, dame esto. Y el Señor dice, no, porque tú me estás pidiendo algo que te va a destruir. En cambio, si tú agradeces todas las cosas que necesitas, el Señor te da. Porque, ojo con lo que voy a decir aquí, el Padre sabe de qué cosas tienen necesidad. O sea, no está hablando de caprichos, está hablando de necesidad, algo que tú necesitas realmente. Y Dios se encarga de esas necesidades que tú tienes. Va a utilizar a quien sea. Va a poner a las personas que Él crea conveniente poner en tu camino. Va a permitir ciertas cosas para que eso sea cumplido en tu realidad. Dios no necesita información. Y ojo con lo que voy a decirte también ahora. Dios no necesita información. Él necesita algo más. Él necesita esto. El corazón. La oración no es para informarle cosas porque Él ya conoce, porque el Padre sabe de qué cosas tiene necesidad antes de que vosotros se la pidáis o ustedes le pidan algo. Él ya sabe. O sea, si Él ya sabe, obvio que como un padre va a darte lo que tú necesitas. Pero la actitud nuestra debe ser como la de un hijo agradecido. Algo que la mayoría de nosotros no practicamos, repito. Que vamos a pedir en vez de agradecer. Gracias, Señor, por esto, por lo otro, por lo otro. Gracias, incluso, Señor, por fe, ¿verdad? Las cosas que tú vas a hacer. ¿Cuánto nos cuesta vivir así? Pero el Señor nos da esta especie de secreto. Ahora, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos de tener actitudes correctas ante la oración. Hemos visto que no debemos ser hipócritas, no debemos mentir. Que delante de Dios es algo absurdo hacerlo. Debemos ser transparentes, no debemos ser personas con caretas. A Dios, por más que tú intentes hacerlo, no puedes. Así que lo único que te queda es decir quién eres y qué es lo que necesitas que Él haga por ti, pero no necesariamente por algo que quieras materialmente, sino para que tú tengas una relación con Él, para que esa relación se mejore. Tercero, y es que nosotros debemos de tener un aposento, un lugar secreto, un lugar en donde nos comuniquemos con Dios en la intimidad. Cuarto, que Él siempre va a recompensar tu vida cuando le buscas. Y eso va a ser evidente. La luz de Cristo se va a reflejar en todo lo que hagas. Quinto, y es que no podemos ser personas que intenten convencer a Dios con lo que dicen, sino con lo que sienten. Quizás de esa manera nosotros vamos a comprender lo que significa tener una relación con Dios. Tenerlo no solamente acá, sino acá. Hablar no por lo que sé, sino por lo que yo sé adentro, lo que he sentido, lo que yo he podido experimentar de Dios. Eso es lo que Jesucristo nos manda a hacer en la oración. Hermano, la oración solamente como un rezo con repeticiones no tiene en lo más mínimo un entendimiento, un sabor de lo que realmente significa andar con Dios, hablar con Dios, caminar con Dios. Por último, debemos entender de que Dios conoce todo lo que necesitamos y que no hay nada más grato para Él que nosotros le agradezcamos por anticipación de todo. Es más, no necesariamente tenemos que orar porque, vamos a decirlo de esta manera, Señor, yo necesito 1000 soles, ¿no? Gracias, Señor, por los 1000 soles. No, no necesariamente por eso. Hace rato dije de que uno tiene que orar por fe. Sí, hay momentos, pero no necesariamente por eso. No es como una regla, ¿no? De actuar por fe. Es gracias, Señor, por todo lo que tú haces por mí.
Gracias por lo que me has dado, gracias por lo que no me das. Gracias porque en realidad yo soy salvo por tu Hijo. Gracias porque tengo paz, porque tengo esto. O sea, cosas que el Señor te ha dado a ti de manera personal. Eso es ser agradecido. Todo lo demás sí viene, te lo digo, sí viene, Dios lo promete. Hay muchos textos bíblicos, palabra de Dios. O sea, realmente la Biblia te da tantas promesas de que Él va a estar contigo en cada momento que pases, tus necesidades. Eso está de más decirlo. Una de las palabras más fuertes de Jesús, y con eso termino, es que Él iba a estar con nosotros todos los días. Ojo con esto, todos los días. No hay ni un solo día en que Jesús no esté contigo. Todos los días. Y si tú estás consciente de que Jesús está contigo todos los días, tú vas a actuar de manera diferente. Vas a agradecer de que Él está contigo todos los días. Y si Él está contigo todos los días, Él te sustentará porque Él conoce tus necesidades antes de que tú se la pidas. Señor, me falta eso. Yo ya lo sé. Te dice el Señor. Su palabra. Esta es la primera parte de Jesús y la oración. En la segunda parte vamos a aprender el modelo del Padre Nuestro. Que estoy muy seguro que el Señor nos va a enseñar, nos va a hablar, nos va a instruir para poder ser más eficaces en nuestros tiempos de oración, que es el punto más difícil que los que asisten a una iglesia, el punto más difícil de practicar. Vamos a aprender, hermanos, junto con la palabra, vamos a ser mejores personas para Dios, para Él. Vamos a tener una mejor comunicación. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco, Señor. Hermoso eres. Tu palabra es siempre tan satisfactoria. ¿Cómo no agradecerte por esto, Señor? Te pido que cada día... Bueno, la batería como que se... y no va